llegamos a la conclusión de que f' de a es igual a f de x menos f de a sobre delta x cuando delta x tiende a 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que ese delta x es igual a 0.1. Eso quiere decir que a es igual a 2. Y entonces x debe ser igual a 2.1 para que nuestro delta x sea 0.1, ¿no? Muy bien. Veamos que nosotros queremos calcular entonces la pendiente de la función en el punto 2. Ahí es donde nosotros queremos calcular la pendiente. ¿Cuánto va a valer? F de x, ¿cuánto vale? F de 2.1 menos f de a, 2, entre delta x, 2.1 menos 2, 0.1. ¿Cuánto vale f de 2.1? Ya sabemos, la función de x, ¿a cuánto es igual? A x cuadrada. Entonces, ¿cuánto valdría f de 2.1? 2.1 al cuadrado, que es, ¿cuánto? 2.1 por 2.1, 4.41. Menos 2 al cuadrado, que es 4, entre 0.1. Y esto nos da 0.41 entre 0.1. Esto es más o menos como 4.1. Ahora hagamos que delta x sea todavía más pequeño. Delta x igual a 0.01. Entonces queremos volver a calcular la pendiente en 2. ¿Cuánto vale f de 2.01 menos f de 2 entre delta x, que ahora vale 0.01? ¿Están de acuerdo? ¿El resultado cuánto sería? 4.0401 menos 4 entre 0.01. Eso significa que nosotros tendríamos, sería 0.0401 entre 0.01, lo cual nos da como resultado exactamente 4.01. Esto cada vez se aproxima más al resultado analítico. ¿El resultado analítico cuánto sería? Si f de x es igual a x cuadrada, la derivada, ¿cuánto sería? 2x. Y si nosotros queremos evaluar la derivada en el punto 2, ¿cuánto sería? 4. Este sería el resultado analítico y este sería el resultado numérico. Entonces, hemos utilizado una serie de Taylor para encontrar la derivada de forma numérica, que también la podemos encontrar de forma analítica. En esencia, eso son los métodos numéricos. Utilizar valores para encontrar el valor exacto de el valor aproximado de una función, en lugar de utilizar una expresión analítica. Aquí utilizamos una expresión analítica para encontrar el valor, que es un valor exacto, y aquí usamos una función, una serie en función de valores para encontrar el valor aproximado. ¿Qué tan aproximado va a ser? Bueno, pues ya vimos, entre más pequeño sea delta x, más aproximado va a ser el valor. Porque entre más pequeño sea delta x, ya vimos, los valores de la función de serie de Taylor elevados al cuadrado, al cubo, a la cuarta, cada vez van a ser más pequeños y despreciables. Pero aún así, nosotros siempre vamos a tener un error. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar resumir lo que hemos visto hasta ahorita. Nosotros vimos la serie de Taylor. ¿Se acuerdan la serie de Taylor? Muy bien. La serie de Taylor es f de x es igual a f de a, ¿sí?, más f' de a por x menos a más f' de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f' de a
etcétera, hasta f de n sobre n factorial más el resto, o un error que nosotros vamos a obtener. Esta serie nos sirve ¿para qué? Nos sirve para que si nosotros tenemos algún punto, cualquier punto de una función, cualquier función que nosotros encontremos, si nosotros tenemos el punto y sus derivadas, las derivadas en ese punto, nosotros podemos entonces encontrar el valor del siguiente punto o de cualquier punto de la función y a partir de eso construir la función que nosotros queramos. Entonces nosotros tenemos un punto de una función parabólica, entonces podemos encontrar todos los demás puntos de esa función parabólica. Nosotros conocemos un punto y la pendiente de una función senoidal, entonces podemos conocer todos los demás puntos. Lo único que nosotros tenemos que estar seguros es que la función sea continua en el intervalo donde nos interesa encontrar todos los puntos. Si la función es continua, entonces podemos encontrar todos los demás puntos. Obviamente también lo podemos hacer de forma analítica. Vamos a ver un último ejemplo.